Bienvenidos al estudio bíblico de la semana. Ya estamos listos para entrar en el estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a dar inicio con una palabra de oración, encomendándonos al Señor y su guía y su enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo, para que esta palabra que vamos a estudiar en la Escritura sea de bendición, de ayuda a nuestra vida personal. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, el cuidado que tienes por cada uno de nosotros, y por la oportunidad, Señor, en esta noche de venir delante de ti y abrir la palabra tuya para que tú nos des pan de vida, Señor, para que tú nos nutras de lo alto, fortalezcas nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para hacer lo que a ti te agrada, ya que sin ti nada podemos hacer. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a meditar. Continuamos en 1 Corintios capítulo 10, si tienen sus Biblias. Si no, ahí debajo del asiento hay una y pueden tener la suya. Hoy vamos a meditar y continuar reflexionando sobre el capítulo 10 de 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 10. Y ahora nos tocan unos versículos que aparentemente es como que están desconectados de la enseñanza que hemos venido dando en los versículos anteriores. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando entremos a estudiarlos que están más conectados de lo que parece en realidad. Y espero que con la ayuda del Señor va a ser de beneficio para cada uno de nosotros. Hoy vamos a incluir donde nos quedamos, ¿verdad? En el verso 14. Vamos a revisar un poquito el verso 13, así que ténganlo al alcance. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, ténganlo al alcance ahí por si acaso. Y de ahí vamos a ir directo al 14, 15, 16 y 17, si es que alcanzamos, si nos da el tiempo, ¿ok? Pero en realidad la porción que necesitamos cubrir va desde el verso 14 hasta el verso 22. ¿Por qué le digo esto? Porque toda la unidad de pensamiento y de contexto está en ese marco, en ese límite, ¿ok? Así que si no alcanzamos hoy a terminar, pues trate de tomar notas y recordar lo que vamos a mirar y continuar el próximo miércoles, Dios mediante. Entonces, hoy vamos a estudiar del verso 14 y vamos a leer del verso 14 hasta el verso 22. Para aquellos que quieren saber cuál es el tema de hoy, lo hemos titulado La idolatría es algo grave y el ídolo no es nada. En general el tema lo hemos puesto así, la tentación y la idolatría, para que nos conectemos con los versículos que hemos venido estudiando antes y ahora. Pero el tema de hoy día, de esta noche, es la idolatría es algo grave y el ídolo, al cual pues uno le hace la idolatría, no es nada. Cero, y cero a la izquierda, por si le parece que cero es algo, ¿ok? Entonces nos va a tomar todo el pasaje que va del verso 14 hasta el verso 22. Así que lo que primero vamos a hacer es leer estos versos 14 al 22 de 1 Corintios. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, amén, muy bien. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, miren con qué cariño, con qué amor se nos dice: huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿O por qué se los estoy diciendo? ¿O por qué se los vengo diciendo? ¿O por qué les voy a seguir hablando acerca de esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tengo que insistir tanto? Dice el apóstol Pablo. Juzguen ustedes si realmente vale la pena. Juzguen ustedes si realmente esto les va a ayudar. Juzguen ustedes si realmente esto es algo que le agrada a Dios. Pero yo lo voy a hacer, dice él. Ustedes juzguen, ¿no? Ustedes tómenlo o déjenlo. Ahora, dice el verso 16. Y miren aquí, por eso les digo que da la impresión de que, ¿qué tiene que ver esto? ¿No? De repente como que saltamos de tema, ¿no? Pero no hay punto aparte, o sea, sigue. Miren lo que dice el verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿qué tiene que ver con la tentación? ¿Qué tiene que ver con la idolatría?
Ajá, para allá vamos, mira. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿A qué se le parece eso? ¿Qué hacemos en la iglesia? La Santa Cena, exactamente. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, verso 17, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora recuerden, está hablando de la tentación y está hablando de la idolatría. Y se metió aquí la Santa Cena. ¿Qué tiene que ver? Bueno, veamos. A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir? Verso 18 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Si ven cómo está relacionando aquí la Santa Cena con los ídolos y con la tentación, que es la idea que viene arrastrando y conectando y haciendo puente con todo esto. Verso 20, antes digo, y aquí como que se empieza a aclarar la cosa, ¿no? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Ahora, quiero que hagan la conexión, hermanos. Miren acá un segundito. Quiero que hagan ahora sí, por favor, quiero que hagan la conexión, no con la Santa Cena, porque la Santa Cena aquí realmente es una ilustración para enseñar una verdad que ya la vamos a explicar. Más adelante voy a hablar de la Santa Cena, como un capítulo más adelante. Pero aquí lo relaciona con la tentación, esta cuestión demoníaca, mire, la tentación y la idolatría. Dice, pero ¿tendrán alguna conexión con los demonios? La tentación y la idolatría. ¿Qué creen ustedes, para ayudarles, ¿no? Ayudarnos a entender, qué creen ustedes que pasa cuando el diablo y sus demonios, ¿verdad?, ven a un creyente, especialmente a un creyente, ¿no?, caer en tentación o caer en idolatría? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo viene tratando de decir? Cuídense, porque esos son los resbalines más grandes y más rápidos por los cuales usted va a caer en el pecado. Hay una tendencia en nuestra humanidad, ¿recuerdan la naturaleza humana de la tentación que hablamos en Santiago capítulo 1? De llevarnos, de querer ir, de caer en la trampa, de dejarnos atrapar por el anzuelo, ¿se recuerdan? Sí. ¿No? Y caer en tentación y caer en idolatría. Las dos cosas van juntas. Cuando una persona cae en idolatría, entonces ya cayó en la tentación, ya se dio a la tentación. Y cuando una persona cede a la tentación por lo general, ese pecado termina en alguna forma de idolatría. Yo les voy a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver, pastor? O sea que cuando uno peca es idólatra. Pero yo cuando pequé no fue por adorar a un ídolo, dice usted. ¿De verdad? Vamos a ver según lo que dice el texto, no lo que yo digo. ¿Ok? Entonces, verso 22. O provocaremos a celos al Señor. Esto es muy importante, hermano. Porque aquí estamos viendo parte de la personalidad, uno de los atributos más importantes que nosotros como cristianos debemos tener. El celo de Dios es para cuidarnos. El celo de Dios es para cuidar su amor y para cuidar su gloria, que siempre estén en el máximo nivel. Es para cuidar su honor, para cuidar su prestigio, para cuidar su magnificencia, para cuidar su soberanía. Y Dios no va a permitir que nada, escucha bien, que nada ni nadie la atrofien, la corrompen, la degeneren, hablen mal o lo que sea. Yo voy a hacer todo eso
¿Por qué? Porque dice que no podemos provocar a celos al Señor. ¿Recuerdan el devocional de hoy día? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No estás cayendo en las manos de un ídolo, que es un Dios muerto, con D pequeña. Es en las manos del Dios vivo. Es lo mismo aquí. Ahora, la última pregunta que hay aquí dice, ¿somos más fuertes que Él? Usted dice, ¿y qué tiene que ver? Bueno, acuérdese el versículo 12. ¿Qué decía el versículo 12 de 1 Corintios 10? El que piensa estar firme, mire que no caigan. ¿Y qué dice aquí terminando el verso 22? ¿Somos más fuertes que el Señor? Si ven como aquí uno puede caer en idolatría, como puede o pudiera caer en tentación. No es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero muchas veces es lo que nosotros queremos o aún tratando de evitarlo por nuestras debilidades, es en aquello que caemos. Ahora, si uno cae, ¿qué debe hacer? Pues arrancar, como dice aquí, ¿verdad? ¿No? Y si fuera posible, antes. De hecho, dice que debe ser antes, ¿no? Para que no sea tarde. Entonces, para entender mejor el estudio de este nuevo pasaje, que es la continuación de lo que hemos venido estudiando, necesitamos revisar, ya que una de las tentaciones, escúchenme bien, ya que una de las tentaciones más grandes que podemos tener como cristianos es A ver, ¿cuál creen ustedes que es la tentación más grande que puede tener un cristiano? Conversemos un poco. ¿Cuál es la tentación más grande que puede tener un cristiano? No un inconverso, no un incrédulo, no un pagano, no un mundano, porque ellos no tienen tentación, viven en tentación y viven en pecado. ¿Verdad? ¿Cuál sería la más? Si se equivocan, no importa, pero quiero que me digan. Aquí vamos descartando, ¿ok? Es para descartar. ¿Cuál creen ustedes que sería la tentación más grande para un cristiano en la que podría caer y la que tendría las peores consecuencias? Sentirse seguro. Sentirse seguro, claro, por supuesto. Esa es una. Ese sí. Y es interesante, aunque ese no es el pecado más grande, pero es el que le lleva a ese pecado más grande el que vamos a ver ahora. Sí, ese es muy importante, hermano, gracias. Otro. ¿Cuál sería el pecado o la tentación más grande en la que un cristiano puede caer y debe evitar a toda costa? Ajá, ya entendieron. Exactamente, es la idolatría. Ese es el pecado más grande. Ahora, ¿cómo? Porque una cosa es achuntarle, ¿verdad? Una cosa es darle en el blanco así por suerte, ¿verdad? Porque me pareció tanto que repitió la palabra el pastor idolatría que tiene que ser eso, ¿no? Pero ¿cómo sabemos de acuerdo a la palabra del Señor? A ver, ¿hay algún versículo que nos diga a nosotros que la idolatría es el pecado más grande que debemos evitar? O sea, hay, ¿no? Pero dígame uno. En los mandamientos que dice que debemos amar al Señor sobre todas las cosas, y si no amamos al Señor sobre todas las cosas, podemos caer fácilmente en idolatría. Sí, ya vamos a estudiar eso. El primer mandamiento, ¿no? De los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Realmente los dos primeros hablan de la idolatría. Y usted se pregunta, y a veces la gente dice, bueno, que los 3 primeros mandamientos hablan de Dios, y ni saben qué dice a veces, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta de lo que dicen realmente los mandamientos, el 1, el 2 y el 3, especialmente el 1, ¿no? Ya lo vamos a ver, no se preocupen, ¿no? Entonces, ya sabemos, hermanos, que la tentación puede venir del diablo, del mundo y de la carne. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de nuestra propia naturaleza pecaminosa y de los residuos, tendencias, atracciones, seducciones que están todavía. Ahí es donde dijo el hermano Jorge, que uno puede sentirse seguro, porque yo soy salvo,
estoy en las manos del Señor, pues ya tengo la vida eterna, el Señor está conmigo, Él me va a acompañar, Él me va a bendecir. Todo eso está bien, pero usted no puede confiar, usted puede confiar en eso, pero usted no puede confiar en sí mismo. Usted puede confiar en el Señor, pero usted no puede confiar en el Señor. Usted podría llegar a confiar en alguien, pero no puede confiar en sí mismo, créanme. De hecho, el apóstol Pablo le dijo al joven ministro Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. De ti mismo, le dijo. El peor enemigo que uno tiene es uno mismo. No el que está al lado de uno, no el que está atrás, no el que está al frente de uno. No. Es uno mismo. Entonces, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de nuestra propia naturaleza pecaminosa y de esos residuos que todavía están ahí en nuestros cuerpos, llamados en una sola palabra. ¿Recuerdan la palabra dominical que usan algunos para orar? Que usarla con cuidado. Concupiscencia, exactamente. No la use para pedir que Dios le dé concupiscencia, sino que le quite la concupiscencia, muy bien, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué es la concupiscencia en blanco y negro? Son deseos y las pasiones pecaminosas que están en nuestro cuerpo físico. Y que aunque hemos sido salvos, hemos sido redimidos y aunque tenemos el Espíritu Santo, todavía están de alguna manera ahí. Quizás la mayor parte, por supuesto eso ya está bajo el control y la soberanía de Dios. Pero hay cosas, hermanos, que pues por nuestra limitación, por nuestra finitud humana, no somos infinitos, solo Dios es infinito, pues hay cosas que se han quedado por ahí en el tintero. O que nosotros le tenemos un aprecio o una idolatría, ¿ya van entendiendo? Entonces eso está tomando esa área de mi vida en control. Y debemos trabajar en eso. Y todos estamos expuestos a alguna forma de idolatría. El que dice que no, está mintiendo. Todos. Usted, pastor, también, yo también, ¿no? Hoy día estaba escuchando a un pastor que decía que su ídolo es el púlpito. Interesante. Dice, porque él no deja predicar a nadie que no sea él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él es el único que predica bien, no solamente que predica bien, sino que, pues después de Dios, ¿no? Ni el ángel Gabriel se para aquí. Entonces, una persona puede idolatrar el púlpito, puede idolatrar inclusive hasta su Biblia, puede idolatrar su manera de ser, puede idolatrar su inteligencia, puede idolatrar sus habilidades o capacidades o talentos que tiene. Eso pasa todos los días y a cada rato con los cantantes, los músicos en el mundo. Por eso para ellos es tan fácil convertirse en ídolos. Pasa con los deportistas. Por eso es tan fácil que ellos se conviertan en ídolos. Pasa con la gente inteligente, con los científicos. Por eso es tan fácil que ellos sean tan admirados y respetados, pero en un nivel superior de los otros humanos como nosotros, que somos simples giles y no limitados, o lo que sea, como los quieran ellos ver a nosotros. Entonces, estas son las cosas, especialmente la concupiscencia, las cosas que combaten, es un combate, es la batalla de la fe, mis queridos hermanos. La Biblia enseña eso. Nuestra primer batalla de la fe está en nuestro primer campo de batalla, que es la mente, y en nuestro segundo campo de batalla, que es nuestro corazón. De ahí todo eso pasa a la acción. Ya son actos consumados. Espero que estén entendiendo por qué es que le pasa lo que le pasa a uno en la vida diaria, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y por qué me pasó esto? Bueno, porque usted tiene un chorizo, ¿verdad? O una marraqué, un pan, ¿verdad? Con jamón y todas las cosas que quiera, ¿verdad? Que se llama concupiscencia y que a usted le encanta. No, es que me cae mal. Sí, pero igual lo sigue comprando y igual lo sigue comiendo, ¿no?
Entonces, dentro de nosotros, ¿verdad? Aun cuando está la bendita persona del Espíritu Santo y estas cosas combaten contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también está combatiendo eso, pero hay una parte donde yo estoy en el medio. ¿Ah? Dentro de nosotros existe una de las más grandes, repito, tentaciones que pueden gobernar al hombre y hacer que se vaya directamente en contra de Dios. Lo sepa o no lo sepa. En muchos casos, especialmente los creyentes, es como velado, es como inconsciente, es como que no se han dado cuenta, no lo hacen por ofender al Señor, piensan que está bien, piensan que es legítimo, piensan que Dios no se va a enojar, o simplemente pues nunca lo vieron en la Biblia, o nadie se atreve a decírselos, o ni siquiera, pongámoslo de la manera más inocente, ¿verdad? Son ignorantes y pues, o hasta son cándidos con el asunto, son inocentes, ¿verdad? Porque piensan que, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Dice. ¿No? De hecho, hasta pueden llegar a decir, pero ese es mi derecho. No estoy matando a nadie, tengo que defenderme, o explicar, o cosas como esa, ¿no? Que pueden parecer muy anormales, pero en el reino del Señor son totalmente anormales, son diabólicas, son animales, como animales dice, ¿no? Son terrenales, ¿no? Son carnales, son mundanas y que se nos han pegado. Muchas de esas las traemos de nuestra cultura, la traemos de nuestra tradición familiar, la traemos del pueblo donde fuimos criados. Puede ser que algún tío o alguna tía que admirábamos y respetábamos, lo aprendimos de ahí. Yo siempre he hecho el cuento de un tío, todavía está vivo, no creo que se muera, que él nos enseñó desde chiquitito, tápenle los oídos a los niños. Niños, tápense los oídos, ¿ok? No, los oídos. No, los oídos. Entonces él decía, mira, si vas a mentir, miente bien y que te crean como que si fuera de verdad. ¡Wow! Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, ¿y tú le creías a ese tío? No, pues hasta el día de hoy, no. Echó unos cuentos, pero los contaba tan bien, de verdad, los contaba tan bien, los armaba tan bien, que daba la impresión de que era la verdad, eran de verdad, ¿no? Hasta que, pues, uno conoce la verdad y tú sabes que una verdad a medias, una verdad incompleta o una verdad exagerada es una mentira. La verdad es la verdad, punto, ni más ni menos, ¿no? Entonces tenemos esa situación. Quiero hablar un poquito de la idolatría antes de avanzar al texto, hermano, ¿no? Porque hay que retomar todo esto para poder entender lo que hoy nos toca estudiar. Idolatría, ya sabemos de la tentación, ¿no? 3 fuentes de dónde viene la tentación, ¿recuerdan? 3 fuentes: del diablo, de ti mismo o del mundo en el cual nosotros. Esas son las 3 fuentes, no hay otra. Y uno de los énfasis, ¿verdad? Para el cristiano, escúchame, se supone que su mayor preocupación no es el diablo. Y vamos a repasar el texto para confirmar que no es el diablo el tentador. Eso nosotros ya lo tenemos, igual que el Señor Jesucristo, lo tenemos a raya. Y lo debemos mantener a raya siempre. El diablo no es nuestra máxima preocupación. Tampoco lo es el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no somos del mundo. Punto. Nuestra máxima preocupación es el enemigo con el que dormimos. No es su esposa, ni sus hijos, ¿no? Es uno mismo, porque puede dormir solito y todavía está con el enemigo. ¿Ya? Y eso se llama concupiscencia. La Biblia lo define como concupiscencia. Usted y yo tenemos ese problema. ¿Cuándo? Todos los días. Y en cada momento.
sea, a esa cosa uno tiene que echarle el ojo. Eso uno tiene que estar pero mirándolo constantemente, no lo puede descuidar nunca. Quizás al diablo, no estoy diciendo que lo haga, quizás al mundo, ¿verdad? Pero mire, descuide su carne, descuide su concupiscencia, descuide su hombre viejo que supone que está muerto, ese se le levanta y queda más vivo que un recién nacido. Ahora, idolatría, bíblicamente hablando, se define como, escuchen bien, voy a darles cuatro definiciones, que realmente es una sola definición, pero vista de cuatro maneras, porque a mí me gusta mirarlo de diferentes ángulos para que todos lo entendamos, para que nadie diga, no, yo no sabía, o no lo entendí, no me quedó claro, ¿no? Prefiero sobreabundar en un poquito de información que quedarme corto, ¿no? Prefiero que usted tenga más balas que a la hora de disparar le falte un tiro. ¿Me entienden? Ok. Número 1. Bíblicamente hablando, la idolatría se define como cualquier cosa o persona que tome alguna forma el lugar de Dios en mi vida. Usted dice, pero ¿habrá alguien que alguna cosa o alguna persona a la que yo pueda comparar con Dios? Claro, automáticamente todos nos volvemos ahí muy espirituales, porque ¿qué decimos? No, o sea, Dios es Dios, Dios es invisible, Dios es santo, Dios es amor, Dios es perfecto, Dios no tiene los máximos atributos, ¿no? Él es santo, etc. Yo no conozco a ninguno, pero mire, cuando usted le dice, ¿no? Cuando usted le dice a una persona, te adoro, mi amor, usted ya lo idolatró, ya usted cayó, cedió a la tentación de la idolatría. Hay personas que le dicen a sus hijos, ¿no? Que lo adoran. Hay otros que le dicen a su hermano, a su esposa, a su esposo, a su papá, a su hijo, que lo adoran. Ahora yo sé, pero pastor, eso no es verdad, si yo lo digo de cariño. Sí, pero de cariño en cariño, cada vez que lo vas repitiendo, va tomando más y más lugar, al punto donde cuando se trata de obedecer a Dios, eres capaz de obedecer a tu hijo, o a tu esposo, o a la cosa que tú le estás idolatrando. Tanto que lo repite, que tu cuerpo, tu mente, tu concupiscencia te empuja a hacerlo. Ah, entonces no soy responsable. No, tú eres responsable porque es tu concupiscencia. ¿Ah? Y así es como uno cae, hermano. Segunda, idolatría es darle más valor y atención que a Dios. Simplemente eso. Cuando usted le da a algo, a alguien, más atención que a Dios. Ahora, eso no quiere decir que uno no tiene que preocuparse por su responsabilidad y prestarle atención a lo que debe. No, es cuando usted le da más atención, cuando usted vive más pendiente. ¿No? Ok, vamos a América, el país de los sueños. ¿No? Bueno, ya $1 millón no es, antes era $1 millón, ¿no? El sueño americano era $1 millón, casi carro, ¿no? Ahora ya no es 1 millón, ahora creo que son 10 millones por la inflación que hay, ¿no? Entonces esa persona lo que hace es que vive para tener ese $1 millón. Todo lo hace, está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para conseguir el $1 millón. Aunque tiene excusas. No, dice, es para la seguridad de mi familia. No, es para cuando yo me retire. No, es para que, por cualquier emergencia. O sea, los argumentos sobreabundan para excusar, ¿verdad?, esa razón. Entonces, darle más valor y atención que a Dios en la vida diaria. La otra es quitar a Dios del centro de su vida, mente, emociones y voluntad.
Muchas veces lo que nosotros hacemos es esto. Tenemos a Dios en primer lugar en nuestra mente. ¿Cuántos tienen a Dios en primer lugar en su mente? Ok. Esto lo digo con mucho respeto, por supuesto. Pero cuando alguien se muere y usted dice que Dios es el primero en su vida, yo he escuchado decir a algunos que dicen que Dios es primero en su vida. Ahora que se me murió tal o cual persona, ya no puedo vivir, no tengo una razón para vivir, no, me voy a morir, dice. Esa confesión le está diciendo el estado y la relación que tiene con Dios. ¿Cómo usted cree en Dios? Porque supongamos que la persona que se murió no conoce al Señor. Usted va a decir, Dios es justo y Él sabe lo que hace. O si esa persona conocía al Señor, está en el seno del Señor, está en el cielo. ¿Sí? Pero usted no va a decir, pues ya no tengo nada para vivir, ya no tengo ningún motivo para vivir. O como algunos dicen, ¿y dónde estaba Dios? O sea, una persona que dice eso, entonces, que tenía una forma de idolatría, ¿por quién? Probablemente por la persona que pasó a mejor vida, o a la otra vida. No sé si depende del caso. A veces nosotros pensamos que si adoramos a Dios en nuestra mente, lo tenemos completo. Y no siempre es así. Porque, como dijo la hermana, y citó el texto, ¿no?, de las palabras del Señor Jesús, debemos amar a Dios, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. O sea, no es que lo amamos a Dios por parte, porque no es un amor descuartizado, ¿no? Amamos a Dios integralmente. No es que yo amo a Dios con mi mente solamente, lo amo a Dios con mi corazón, lo amo a Dios con mi voluntad. ¿Cómo yo sé eso? Porque todas las áreas de mi vida muestran que yo amo a Dios. O sea, si alguien me ve y dice, no, pues no hay por dónde agarrarlo, lo pongo patas arriba, ama a Dios patas arriba, lo pongo patas abajo, lo pongo de barriga, ama a Dios de barriga, lo pongo para que le pase el tren por encima, y ahí ama a Dios. Le pongo para que esté como ejecutivo en una posición de bendición, y él sigue amando y dándole el primer lugar a Dios. O sea, ¿entiende lo que digo? La otra definición de idolatría es que por sobre todo le da la confianza que Dios se merece a otra cosa o a otra persona. La confianza. También le da la seguridad que usted necesita, se la da a otra persona o a otra cosa. Dice, yo sin esto no puedo vivir. Es interesante porque generalmente lo que Dios nos quita es eso, a la larga, ¿no? Para enseñarnos de que Él es suficiente para nuestra vida. Ahora, ¿tiene una mejor idea de lo que es idolatría? O sea, idolatría no solamente es hacerse un muñeco, inventarse un muñeco para venerarlo, besarlo, adorarlo, inclinarlo a Él, pedirle, ¿no? Y ese es el concepto que está trayendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Está tratando de sacar la mente de los hermanos de la iglesia de Corintio, ¿verdad?, de todas las idolatrías que habían en Corintio. ¿Cuáles eran las idolatrías que habían en Corintio? Eran estatuas, eran templos a dioses falsos eran dioses falsos que habían sido hechos por hombres, no por Dios. Y él está diciendo, miren, esos dioses falsos, o esos dioses, o esas idolatrías, son un aspecto de la idolatría. Pero hay otra idolatría de la cual ustedes tienen que cuidarse. Hay una idolatría que es invisible, que está dentro de ti, que es un problema que ustedes tienen, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, en el verso de 1 Corintios capítulo
10, el verso 15, 16 y 17, que él usa la Santa Cena como una ilustración, nos va a decir cómo espiritualmente uno se conecta invisiblemente con un Dios falso que no tiene forma, que no es una estatua que está en un templo, que no es una figurilla de metal, de yeso, de madera, de cobre, de oro o de piedra o de lo que sea, que no es algo físico. Y esa es la peor idolatría. Es la idolatría que tú no ves, pero tú la has fabricado. Tú no la ves, pero tú la has fabricado en una cosa o en alguien que no es Dios. La razón está ligada al carácter de Dios, lo que Dios es en su infinitud y eternidad como su celo. En otras palabras, si usted cree y entiende el celo de Dios, va a poder entender lo que es la idolatría. Si usted no entiende que Dios es celoso, nunca usted va a poder entender lo denigrante que es para un ser humano, a los ojos de Dios, que tenga una idolatría. ¿Se han preguntado por qué Dios no quiere que tengamos un ídolo, o Dios con minúscula, hecho de manos o creatividad humana? Bueno, ahí está lo que hablamos al principio del estudio. Por eso tenemos los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versos 1 al 7, miren lo que nos dice. Por eso el Señor nos dio el primer y especialmente el primer y segundo mandamiento, ¿verdad?, de la ley como una prioridad, porque ese es el problema que todos nosotros tenemos. Cuando nosotros le creemos a alguien o a algo más que a Dios, eso se llama idolatría. Miren, ¿acaso eso no fue lo que le pasó a Adán y a Eva? ¿A quién le creyeron? ¿A quién le estaban creyendo originalmente? A Dios, porque Dios, sí, Dios, ¿verdad? Sí, no, tú me lo dijiste, Dios, ¿no? Del árbol del bien y del mal no podemos comer de todo lo demás, ¿no? Lo tenemos claro. Inclusive Eva se lo repite al diablo. Ella estaba confiada. Pero vino el diablo con una oferta, ¿no? Una oferta que parecía mejor, y le dijo, con que Dios te ha dicho. No, mira, cuando el día que tú comas de ese árbol, que Él te ha dicho que vas a ser igual que Él. Y esa es la tentación más grande que tenemos nosotros los seres humanos. Convertirnos nosotros mismos en Dios, en un ídolo, en una idolatría. ¿Un ejemplo más? ¿Quieren un ejemplo más? El Señor Jesucristo. Cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿qué pasó? Fue tentado, y fue tentado por su propia carne, no porque él no tenía concupiscencia igual que nosotros, ¿verdad? Aunque estaba en el cuerpo. Él podía experimentar, ¿verdad?, en cierto sentido la tentación, pero no pecó. Ahora, cuando el diablo lo tienta, ¿qué cosa fue la que le dijo el diablo, no? Para convertirlo al Señor Jesucristo, sabiendo que es Dios, hecho hombre, mire. Porque el diablo sabía quién era Jesucristo, ¿o no? Sí, claro, él sabía que era Dios hecho hombre. ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál fue la trampita ahí, verdad? Que se la tiró así como dicen en béisbol, con chanfle, ¿no? O en fútbol, que se la tiró así por el lado, ¿no? Con efecto, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Qué le dijo? Mira, te voy a dar todas las naciones, te voy a dar todo, y es ridículo, porque después era de él todo. Y a veces nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad? A veces nos vendemos por un plato de lentejas. Nos vendemos por un plato de lentejas y vamos en contra de los principios bíblicos.
¿verdad? Pensando que ahí está la gallina de los huevos, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ahora, el diablo le dice a Jesús, mira, te voy a dar todos los reinos del mundo, ¿si qué? Postrado te adorar. Si postrado me adorares, le dice. En otras palabras, ¿verdad? Deja de ser Dios, renuncia a ser adorado, pero que a mí me idolatren y que me adoren a mí. Ahora, ¿qué aprendo yo de ahí, hermanos? Cada vez que yo caigo en una tentación, estoy, ¿qué cosa haciendo? ¿Cayendo en qué? En idolatría. ¿A quién? Porque me puedo entregar al mundo, al diablo o a mi propia carne. Es exactamente lo mismo. Ese es el principio que está ahí. No, pero el mundo está allá, lo único problema que yo tengo, usted dijo que no, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos nomás. Y yo sé que no soy Dios. ¿De verdad? A veces nuestro yo es más grande que yo. Diga, mi yo es más grande que yo. ¿Se entiende? Y el único yo más grande que yo es el yo soy, El gran yo soy. el gran yo soy, Dios. Es la misma tentación, ¿sí ven? Que le dijo el diablo a Eva y a Adán. Ah, no, mira, el día que ustedes coman, ustedes serán igualitos que Dios. No les dijo superiores a Dios. No, van a ser como Dios. Porque esa es una de las concupiscencias más fuertes que nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos mandar. Nosotros queremos ser soberanos. Nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Nosotros somos los que queremos enseñar a los otros. ¿Sí? Nosotros queremos ser más grandes que nosotros mismos. El Señor nos guarde, ¿no? Ok, Éxodo capítulo 20, versos 1 al 7. ¿Qué dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo, mira, empieza con el yo. ¿Ah? Él es el único que puede decir así. Yo te digo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí viene el verso 3. ¿No qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, y aquí viene una descripción de lo que eso significa. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. O sea, por eso que nosotros no adoramos ángeles. Por eso que no adoramos las estrellas, no adoramos al sol, no adoramos las nubes, ¿no? No adoramos las galaxias, etc. Ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Por eso no adoramos al sapo, por eso no adoramos al agua, ¿verdad? No adoramos al fuego, al palo, a nada. Ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque otra vez, ¿cómo comenzó diciendo? Yo soy Jehová tu Dios. Ahora, aquí esto tenemos que entenderlo nosotros. Es el Dios celoso que está hablando. Son los celos de Dios. Mira, yo te amo y cuidadito con que te enamores de otro, porque yo te amo y nadie más te va a amar como yo. Así que te doy el privilegio de que me ames más que a todo. Y nunca me vas a poder amar más que a mí, más que yo. Excelente. Entonces, ¿qué dice? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre más. Ese es el tercero, ¿no? Por si acaso. Pero el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto.
ningún Dios, ninguna idolatría estarás delante de mí. Ahora, cuando yo me hago a mí mismo, cuando yo confío en alguien, o cuando yo le doy más valor a algo o a alguien, ¿delante de quién lo estoy haciendo? Sí, delante de mí, pero ¿y acaso qué? ¿Dios está muerto? Lo estoy haciendo delante. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo? Así en palabras o en un ejemplo rústico, le estoy tirando, estoy agarrando el pupú del perro y se lo estoy tirando en la cara a Dios. ¿Tan feo? Claro. O si no, pregúntele cómo se siente una mujer o un hombre que han sido engañados, que han sido traicionados. ¿Cómo se sienten? La peor cosa del mundo. ¿Y usted cree cómo se siente Dios? ¿La mejor cosa del mundo? Bueno, Él sigue siendo la mejor cosa del mundo. Él sigue siendo Dios. Pero uno está excitando o está empujando la ira de Dios, el celo de Dios, el enojo de Dios. Entonces, la primera salida que tenemos, volviendo al verso 13, ¿recuerdan? La primera salida que tenemos para no caer en la tentación de la idolatría es la prohibición de no tener dioses ajenos. ¿Recuerden que la Biblia dijo, nos enseñó en el verso 13, que juntamente con la tentación Dios nos da, ¿qué cosa? La salida. Ahora usted dice, ¿y cuál es mi salida para la idolatría? Aquí está, hermanos. Es el mandamiento. El primer mandamiento que dio Moisés, de parte de Dios. No tendrás, esa es nuestra salida, no tendrás dioses ajenos. Eso es exactamente lo que hizo Jesús con el diablo. Escrito está, ¿recuerdan? Cada vez, por eso necesitamos estar siempre bien conectados con la palabra del Señor. Si usted realmente quiere tener salida y que Dios le dé salida a sus tentaciones, usted tiene que conocer la Biblia. Ahora, si usted no conoce la Biblia, porque recién comienza, porque pues no le han regalado la Biblia, o porque no tuvo plata para comprársela, o porque pues no tiene piernas y no puede ir a la iglesia para coger una de las Biblias que están ahí. Bueno, ya Dios comprende. Entonces, en esos casos extremos, por supuesto que Dios va a abrir una puerta. Va a dar una solución para que usted diga no, para que usted se pare firme, o para que usted simplemente pueda salir, escaparse. ¿Recuerdan lo que significaba la palabra? Escaparse, eso es todo. Escápate, escapa por tu vida. ¿Qué hizo Dios con los idólatras en el Antiguo Testamento? ¿Qué hizo con las naciones idólatras? ¿Y qué cree usted que va a hacer con los cristianos idólatras? Porque hay cristianos idólatras. Igual. ¿Eso quiere decir que se van a ir al infierno? No. Pues les va a cortar la garganta aquí. Algunos hermanos, Jesús dijo, mejor te fuera entrar al cielo con un ojo menos, o con una mano menos, o con una pierna menos, que con los dos ir al infierno. ¿De qué te sirve ir de turismo al infierno completito y estar sufriendo en agonía eterna? ¿No es mejor ir cojo, manco, tuerto, o sin lengua, o sin cabeza, al cielo y estar por la eternidad glorificando a Dios? Que dicho sea de paso, y nos van a reconstruir completamente, y mejor que antes. Amén. ¿Vale la pena o no? Tenemos que exagerar algunas cosas, hermanas, porque si no, no las podemos entender. ¿Y saben por qué las exagero? Porque ese es el porte y la dimensión con que Dios las ve. Para nosotros quizás no parecen graves. No, pues si no es para tanto. Bueno, si no era para tanto, un solo pecado que cometió Adán y Eva, ¿por qué los echó fuera del jardín del Edén? Y no fue a nosotros. ¿No? ¿Por qué Ananías y Zafira, que cometieron un solo pecado? Nada más cuando comenzó la iglesia, uno solo. Dice que le mintieron al Espíritu Santo. No le mintieron al apóstol Pablo, no le mintieron, bueno, no había apóstol Pablo todavía.
No le mintieron al apóstol Pedro, ni a Juan, ni a los otros apóstoles, ¿verdad? Ni a los hermanos de la congregación. Simplemente dice que le mintió al Espíritu Santo. Murió él y murió ella. ¿Salvos? Probablemente sí. ¿Y qué pasó con sus cuerpos? Ahí está. Dios los puso para temor de la iglesia. Dice que de ahí en adelante los hermanos temieron. Agarraron miedo. Entonces, la primera salida que tenemos para no caer en la tentación es la idolatría, la prohibición de no tener dioses ajenos. O sea, yo me puedo hacer del oído sordo de esto y de la vista ciego, ¿no? Cuando dice ajenos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es ajeno? ¿Qué significa ajeno? A cualquier otra cosa que no sea Dios. Sí, en el contexto inmediato, ajeno, no tendrás dioses ajenos, se refería a los dioses extranjeros. No traigas algo de afuera, en el caso de nosotros, no traigas algo del mundo a la iglesia, no traigas algo pagano, secular, ¿verdad? A tu vida. Yo soy tu Dios. No hay más. No confíes en otra cosa o en alguien más que no sea yo, dice el Señor. También significa ajeno, desconocido. No me traigas un desconocido cuando yo me he revelado a ti por medio de Jesucristo y por medio de la palabra. ¿Qué es eso que me estás trayendo un desconocido? No, pero es que yo lo conozco. Sí, pero yo no lo conozco. Tú lo llamas Dios, pero yo no lo llamo Dios. Dios lo ve como un intruso, como algo inadecuado, como algo totalmente diferente a Él en el sentido de rechazarlo. Es como traer a alguien desconocido, ¿verdad?, a la casa, pero que es un delincuente, que es un violador, que es la misma idea. Traer un ídolo a la vida personal. Muy fuerte. Entonces, el verso 14, ¿recuerdan? Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora tiene sentido esto. Huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo al huir de la idolatría, estamos cumpliendo ¿con qué? Con el primer mandamiento de los 10 mandamientos. No tendréis dioses ajenos. Eso tengo que cuidarlo, hermanos. Quizás yo debería, yo prediqué hace muchos años una serie sobre los 10 mandamientos, ¿no? Quizás debería volver a recordársela al pueblo del Señor. Aquí tenemos un mandato, huir de la idolatría, no una opción en cuanto a la idolatría. Es un mandato en presente continuo, mire. ¿Qué quiere decir presente continuo? Cuando tú huyes, continúa huyendo. Mantente a una hora, aun cuando no lo tienes cerca, mantente huyendo de la idolatría o del ídolo. Siempre mantente alejándote. Mientras más te alejes del ídolo, más te acercas a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Cuando yo estudié esto la primera vez, me llamó muchísimo la atención. O sea que no es suficiente agarrar el ídolo, romperlo con un martillo y tirarlo a la basura. ¿No? De hecho, después que lo hice, yo sentía que todavía seguía esa conexión con la idolatría. Entonces, cuando pasaba por el templo de aquel o de aquella que yo idolatraba, todavía sentía ganas de hacer cierto rito, hacer cierta ceremonia. Pero yo ya lo había matado, ya lo había roto, ya lo había botado, ya lo había quebrado, ya lo habían puesto en el fuego y todavía sentía como ganas. Entonces había hecho una parte, pero no toda la parte. Hasta el día de hoy, yo continúo huyendo de la idolatría o de toda forma de idolatría que se pueda parecer a eso o a cualquier otra cosa. Es algo continuo. Y ese es el problema de muchos creyentes, que piensan que, yo ya me deshice del asunto. No, ya confesé mi pecado, como el pecado de Adán. Yo tenía debajo de la alfombra, tenía la estatuilla de los paganos. No, aquí está. Bueno, igual te vas a morir, ¿no? Pero siguió esa conexión. Dios hizo su juicio.
Y a veces nosotros pensamos que, ok, simplemente ya lo entregué, ya lo confesé, y entonces nos quedamos tranquilos. Y empezamos a ceder poco a poco. Y volvemos a atraer a los amigos del ídolo. Hasta que finalmente el ídolo está sentado en nuestra casa, o en nuestro corazón, o en nuestra mente, o en alguna área de nuestra vida. Lo invitamos así suavecito. No es algo que va a ir de la noche a la mañana, a menos que usted en el proceso diario de la vida está continuamente, un presente continuo, huyendo de la idolatría. Ese es el consejo, hermano. Si algo usted se acuerda esta noche de la enseñanza, acuérdese de eso. Usted constantemente tiene que estar huyendo de esa tentación. Porque si usted no huye, ella siempre, dicho sea de paso, de cerca o de lejos va a ir. Pero mientras más usted le corra, pues llegará un momento que se cansa. Y créame que eso no va a pasar hasta que usted se vaya con el Señor o Cristo venga por segunda vez. Lo que significa que a partir de ahora en adelante, cada vez que tenga la oportunidad, uno va a huir de la idolatría. La palabra huir viene del original correr lejos, escaparse, rehuir, esquivar, descartar. Se interpreta como persistentemente cancelar o hacer desaparecer mediante la precaución o la anticipación de algo. ¡Wow! A diferencia del diablo, escuchen bien, tengo 7 minutos, a ver si los agarramos completos. A diferencia del diablo, que de él sí no hay que huir. Pero yo pensaba que hay que huir del diablo. Uy, yo le tengo miedo al diablo. No, el diablo quiere que tú le tengas miedo, pero la Biblia dice que no debes tenerle miedo al diablo. Tú debes tenerle miedo a tu concupiscencia. No debes tenerle miedo al mundo, sino a tu concupiscencia. Interesante. De las fuentes de tentación, la única no es el diablo ni la carne, eres tú. Pero al diablo no debes temerle. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versos 6 al 7? Lo leímos, pero hoy hacemos para poder entrar en la siguiente parte. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice resistan la tentación. ¿Se han dado cuenta? La tentación todas las otras tentaciones usted tiene que resistirlas, pero la de la fornicación y la de la idolatría usted tiene que huir de ellas. La de la fornicación y la de la idolatría son las dos tentaciones de las cuales usted huye. Las demás todas las puede resistir como el mismo diablo. En ambos casos donde Dios resiste a los soberbios y el creyente resiste al diablo, la palabra resistir tiene la misma base o etimología con pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el caso de que Dios resiste a los soberbios, ¿quién es un soberbio? Alguien que se cree más que otros, alguien que se cree más que sí mismo inclusive, alguien que se cree más que su propio maestro, alguien que se cree pues casi como Dios. ¿Ah? Cuando una persona tiene esa actitud, Dios la resiste. Dios la resiste. Dios se pone en contra de esa persona. Dios lo resiste y hace que se ponga o se opone con fuerza a esa persona. Interesante. ¿Se ha preguntado por qué las cosas no le salen o no le funcionan? Puede ser porque no es la voluntad de Dios, o aún porque no anda en nada malo. Puede ser porque es su propia voluntad, puede ser porque usted está resistiendo a Dios o Dios lo está resistiendo a usted. Por eso la cosa no va a funcionar. Entonces, cuando algo no funcione, ¿verdad? No siempre es que usted lo está haciendo mal, porque no tiene la habilidad. Puede ser que pudiera estar yéndose en contra de Dios. Pero si no hay nada malo en ello, ahí es donde está la trampita. Aunque no haya nada malo, pero no es lo que Dios quiere. Ahora, si Dios no lo quiere, aunque no hay nada malo en ello, yo voy a forzar a Dios que me lo dé. Le voy a forzar a Dios e insistir que me deje hacerlo.
Porque así somos, ¿ah? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero también significa que él repugna, se contraría y rechaza a algo o a alguien. Increíble, increíble. En el caso del creyente que se somete a Dios y resiste al diablo y éste huye, significa la palabra resistir. El creyente se para y se pone en contra del diablo en esto. Recuerden, son dos cosas: fornicación y idolatría, las cosas que debemos resistir siempre, ¿no? De las otras, dice que hay que huir, ¿verdad? Ahora dice, en el caso del creyente se somete a Dios, resiste al diablo y éste huye, ¿verdad? El creyente se para y se pone en contra del diablo y el diablo huye. Lo puede resistir, lo puede desafiar, no tiene que huir cuando se trata de la idolatría. Y segundo, también significa que el creyente, escúchenme bien, va a la distancia en contra del diablo y de la idolatría. En los dos casos, mantiene la distancia. Cuando se trata de la idolatría o, como dijimos hace un momento, de la fornicación. Ahora, esto nos lleva claramente a nuestro siguiente versículo. Primera de Corintios 15, capítulo 10, versos 15 al 17. Dice, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Lo leo despacito el verso 17, porque ahí está la idea. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos, ¿qué cosa? Un cuerpo. Pues todos, ¿qué cosa? Participamos de aquel mismo pan. Ahora, comenzó diciendo que estaba hablando de la comunión, ¿verdad? De la sangre de Cristo y de la comunión del pan. La palabra comunión, ¿verdad? Aquí es la palabra koinonía, que significa compañerismo y unidad. Ustedes han leído en 1 Corintios cuando dice, ¿qué compañerismo tiene el diablo, ¿verdad? O las tinieblas con la luz? ¿Qué tiene el templo con los ídolos? ¿Qué tiene el mundo con el cielo? Y así va haciendo una serie de comparaciones que son vía contra. Esa es la idea. No tiene nada, no hay un compañerismo, no hay una unidad. Entonces está usando el concepto de la Santa Cena como algo muy sagrado, en el cual pues nosotros tenemos comunión con el Señor, tenemos unidad con el Señor, tenemos compañerismo con el Señor, para decirnos ¿qué? Con respecto a la tentación y la idolatría, que nosotros no tenemos ni comunión, ni compañerismo, ni unidad, ni con la tentación, con el diablo y con la idolatría. ¿Verdad que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nos identificamos con qué? Con el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿Qué ha hecho la tentación, el diablo y la idolatría para usted? Destruirle la vida. Ahora, cuando alguien le destruyó la vida, ¿verdad? Como el diablo, la tentación, ¿verdad? El diablo, la tentación y la idolatría, usted no quiere saber nada. Usted se mantiene a distancia. Y esta figura que está usando aquí el apóstol Pablo es justamente para eso. Miren, ustedes comen la cena del Señor, el pan y la sangre de Cristo, para tener comunión, para tener unidad, para tener compañerismo. Cuídense de no caer en la idolatría, porque cuando caen en la idolatría, entonces con la idolatría tienen compañerismo, comunión y unidad. Es fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. O sea, ¿cómo yo voy a tener comunión con eso? Ahora, ¿cuál es el contexto? Recuerden que los corintios, aquí Pablo nos está preparando totalmente la mente, ¿verdad? Con este tema de la cena del Señor. Más adelante lo va a tocar y lo va a ampliar. Pero aquí lo hace para explicar la relación que había con comer comida dada u ofrecida a los ídolos.
¿Cuáles eran los ídolos? Apolos, Esculapio, Demeter, Afrodita y los dioses paganos con las prostitutas del templo, ¿verdad? Todo eso era idolatría. Y nos explica en qué forma participamos de la idolatría pagana y mundana. Nos ilustra cómo hay una conexión innegable que hay que evitar con la idolatría. O sea, no traigamos, ¿verdad?, la comida que fue ofrecida a los ídolos, a los demonios, como vamos a ver más adelante, como si estuviéramos participando nosotros de la Santa Cena. Entonces, cada vez que yo peco en alguna idolatría, ya sea con algo o con alguien, lo hago un ídolo, yo estoy entonces haciendo eso, lo que dice el apóstol Pablo, teniendo comunión, compañerismo y unidad con aquello. Y la Biblia dice en el primer mandamiento, no tendréis dioses ajenos, porque yo soy un Dios celoso. O sea, Dios se está dando cuenta que no solamente lo hiciste, ya sea por ignorancia, por candidez, o porque te dio la rabia, o por lo que sea. Lo que a Dios le importa es que tú lo hiciste y lo que eso significa y cómo a Él lo ofende. ¿Cómo lo ofende? Que tú lo has rechazado y has tomado el camino del compañerismo, la unidad, ¿verdad?, con una forma idolátrica que tú mismo o alguien más creó. Lo dejamos hasta ahí, hermano, porque si no vamos a quedar aquí sin respiración. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Aprendieron algo hoy día? Sí. Bien. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que continúes obrando y ayudándonos y dándonos sabiduría, oh Señor, para entender mejor y más profundamente lo que eso significa en nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos a quitarnos y a seguir huyendo de cualquier ídolo y de cualquier forma de fornicación espiritual en nuestra vida, porque tú nos has santificado, nos has hecho santos para ti, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, en estas áreas de nuestra vida para amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque tú lo mereces todo. Tú eres Dios, tú eres el gran yo soy. Y nosotros nada somos y lo que somos por Cristo. Oramos a ti en su nombre. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Muy buenas noches.